Roberto Guevara, gerente de mercado de capitales, PPI. Hola Roberto, buen día. ¿Qué tal? Muchas gracias. Adelante, ¿qué tal? Buen día. Bueno, con Roberto creo que ya me deprimo porque yo era un niño cuando hablaba con Roberto Guevara, ¿no? Y temas de mercado de capitales. Yo era más chico que y vos. Y vos eres un bebé directamente. Pero de la época ya de Caspian, ¿no? Venimos con... Sí, antes incluso. De antes. Sí. O sea que, bueno, Roberto es una de las personas que creo yo más conoce realmente de mercado de capitales en Argentina. Ahora está con PPI, que está buenísimo que te hayan incorporado. Felicitaciones a PPI por esta incorporación, como el pase del año, después lo podemos llamar. Gracias. Roberto, bueno, ahora estás con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mercado de capitales en PPI y mucho foco también puesto en el sector PYME, además. Sí, nosotros ayudamos a compañías de todo tamaño a financiarse en el mercado de capitales, con lo cual tenemos clientes que son las YPF de este mundo, pero también tenemos un foco importante en todo el segmento PYME. Sí, o sea, PPI tiene como dos caras, ¿no? Por un lado la cara del inversor, donde confluyen muchos ahorristas, cantidad de gente que invierte en PPI, puede haber empresas también con su tesorería, y por otra parte ayudar a las empresas a colocar sus productos en el mercado de capitales local. Sí, correcto. O sea, PPI tiene diferentes plataformas de distribución de activos financieros que son alternativas de inversión para nuestros clientes, que pueden ser individuos, pueden ser instituciones como fondos comunes de inversión, compañías de seguros, o pueden ser compañías que encuentran en PPI una manera de administrar sus excedentes financieros con opciones de lo que se llama cash management, que hacen más eficiente el uso del capital excedente de la compañía. Correcto. Bueno, hay un slide que preparaste, si querés lo repasamos juntos, donde mostrás como todas las etapas, ¿no? que tiene o que puede atravesar una pyme que quiere salir al mercado de capitales. No sé si, a ver, ¿lo estás marcando? Sí, perfecto. Bueno, básicamente este slide trata de explicar cómo evoluciona a lo largo del tiempo en la teoría. Yo siempre trato de ser respetuoso porque uno habla de la teoría y hay gente escuchando que gestiona compañías con todos los problemas que eso implica. Pero en la teoría, una compañía nace con un aporte inicial. Primero, ¿qué es la estructura de capital? La estructura de capital es el conjunto de activos y pasivos que permiten financiar las actividades de la compañía. Típicamente esto nace con un aporte inicial de capital que hace el fundador de la compañía, eso es una emisión de acciones. Ahí ven al costadito que dice la discusión sobre la deuda. Es muy habitual ver en el mundo PYME que durante mucho tiempo los dueños de la compañía no quieren saber nada de endeudarse, que es algo muy lógico teniendo en cuenta décadas de volatilidad financiera y de inestabilidad. Ahora, uno tiene que tener en cuenta que el capital es el financiamiento más caro que una compañía puede tener, por dos razones. Primero, porque el capital cobra después que el acreedor, con lo cual supone una prima de riesgo mayor y por lo tanto tiene que tener un retorno mayor. Y segundo, cuando uno financia una actividad con capital, la ganancia no tiene un escudo fiscal como sí tiene el financiamiento a través de la deuda, porque uno paga intereses antes de llegar al pago de impuestos y por lo tanto reduce la base imponible. Las compañías tienen dos proveedores de capital, el accionista y el acreedor. Como el accionista siente que no escribe un cheque para pagar intereses, piensa que es más barato, pero en realidad lo que el accionista tiene que pensar es que cada peso o cada dólar que pone en su compañía tiene un costo de oportunidad, que es el rendimiento que tendría de tener un activo argentino que refleje el mismo riesgo que poner la plata en su compañía. O sea, este es un segmento derribando mitos, algo así, ¿no? Esto de decir... Sí, o sea, siempre con mucho respeto del que decidió no endeudarse y te dice, che, mira, yo llegué hasta acá y fíjate, todos mis competidores volcaron todos. Claro. Pero en realidad, yo creo que estamos en un momento distinto
porque yo tengo 61 años, vi un montón de planes económicos. Me parece que es la primera, sin hacer ninguna consideración política, me parece que es la primera vez que hay un plan económico que busca recuperar la unidad de cuenta. Argentina es un país que perdió su unidad de cuenta y eso implica alta inflación, no tener ahorro. Entonces, todos estos conceptos que uno hoy menciona, que son más bien teóricos y de economías estables, en Argentina eran difíciles de poder aplicar. Con una economía que se empieza a anclar a reducir la inflación, estas cosas tienen más importancia. Supongamos que esa discusión sobre la deuda se zanja en favor de endeudarse. Durante mucho tiempo esa compañía se financia solamente en el sistema bancario. Y ahí nace una segunda pregunta que es, las compañías a medida que crecen tienen crisis de crecimiento. Una crisis de crecimiento es, me falta management, porque cuando fundé la compañía podía hacer todo yo solo, ahora no, tomo management. Después que lo tomo, veo una segunda crisis que es, no tengo prácticas de gobierno corporativo, antes lo decidía todo yo, ahora tengo que ver qué cosa decide cada uno, entonces tengo que armar comités de gobierno corporativo. Y una manifestación de crisis de crecimiento es la estructura, las opciones de financiamiento que yo tengo, que es básicamente ir al banco y pedirle un préstamo, me servían cuando no competía contra nadie. A medida que crecí y soy una compañía más importante, no me alcanza, necesito diversificar mi fuente de financiamiento. Y ahí es cuando las compañías entran en el mercado de capitales. Primero descuentan un cheque, probablemente el segundo paso sea hacer una ON avalada en régimen simplificado, que es algo que comentó recién Roberto Silva. Realmente es muy amigable el régimen para que una compañía pueda emitir en este formato. Viste que ON suena como una super emisión corporativa internacional. No, también hay compañías realmente. Vamos a ver algún ejemplo también de ustedes. Hay compañías que tienen un buen negocio y son pequeñas y pueden acceder al mercado de capitales a través de... Una ON permite un financiamiento de plazos más largos, por supuesto, ¿no? No estás hablando de... A ver, los mercados de capitales son complementarios al financiamiento bancario. Lean un segundo, cuando puedan, pongan ahí en internet cómo nacen los mercados de capitales, es apasionante. Nacen para satisfacer una necesidad que los sistemas de financiamiento tradicionales que había en ese momento, estamos hablando del 1600, no podían satisfacer. Así nacen. Y esos son, los mercados de capitales son complementarios al mercado bancario y permiten soluciones adicionales de financiamiento. ¿Por qué normalmente el mercado de capitales en un país normal se consigue en plazos más largos que en un banco? Porque al mercado de capitales concurren instituciones que tienen pasivos muy largos, es decir, una compañía de seguros de vida, de seguro de retiro, un fondo de pensión, son instituciones que reciben nuestra plata y nos la tienen que devolver dentro de 25 años. Entonces necesitan un activo largo. Y la segunda razón por la cual van al mercado de capitales es porque ellos todos los días nos tienen que decir cuánto vale nuestra cuota aparte. Entonces, el lugar donde pusieron la plata tiene que tener un precio de mercado. Entonces, plazo más largo, precio de mercado, son las razones por las cuales las instituciones que tienen pasivos largos van al mercado de capitales y por lo tanto pueden financiar a largo plazo. Después de una ON avalada, probablemente haga una de bajo o mayor impacto donde no hace falta un aval, fideicomiso financiero, ON régimen general PYME. En algún momento, si la compañía continúa creciendo, deja de ser una PYME y necesita ser una ON en el régimen general de compañías grandes. ¿Y cómo termina este círculo? Termina como empezó. Algunas compañías lo hacen, otras no, pero aquella compañía que quiere tener todos los abanicos de financiamiento, todo el espectro de financiamiento posible, lo que hace es ofrece su capital, no ahora para que lo suscriban los socios fundadores, sino para que lo suscriban inversionistas, y abre su capital en la bolsa. Y ahí, digamos, que completó todas las opciones de financiamiento posible. Y como todo en la vida, más opciones son mejores decisiones. Claro, esto sería, una novela perfecta, ¿no? Sí. Hacer todo este recorrido. Correcto. Por supuesto que la gran mayoría de las empresas de la Argentina y probablemente del mundo está más en la base de la pirámide. Correcto. Pero de a poquito yo veo que se va escalando. Sí. O sea, que no es que todos descuentan cheques o cheques, ¿no? En pesos, ahora también en dólares, y nada más. Sí. Uno ve cada vez que hay más. Hay algunas razones por las cuales es conveniente estar en el mercado de capitales. Yo voy a pasar
Esto es informativo, son los diferentes regímenes, pero me gustaría ir directamente a este slide que describe un poco las ventajas. Algunas las mencioné parcialmente. Es complementario al financiamiento bancario. Es decir, cuando yo voy al mercado de capitales, accedo a bolsillos de liquidez que no me ocupan la línea que tengo en el banco. ¿Por qué? Porque tengo una línea de crédito aprobada en un fondo común de inversión, o en una compañía de seguros, o en un fondo de pensión, o en un fondo de garantía. En general ofrece plazos más largos que el sector bancario. La gente siempre protesta porque los bancos no prestan a largo plazo. Lo que mucha gente no sabe es que en un país normal, cuando un banco presta un peso, un octavo de eso es su propio capital, que no tiene una restricción de plazo, pero los otros 7 octavos es el depósito de la gente. Como el depósito de la gente está a 30 días, el banco no puede prestar a 10 años. Entonces, por lo que describí antes, Mercado de Capitales ayuda a mitigar eso. Digamos, esta recuperación de la unidad de cuenta que hace bajar la inflación y que hace aumentar el ahorro, permite a los bancos emitir obligaciones negociables y por lo tanto usar eso para financiar a más largo plazo, y también los plazos de los depósitos se van a extender, entonces los bancos van a poder financiar a más largo plazo en el futuro. Pero Mercado de Capitales hoy ayuda a mitigar esa situación. Las estructuras son acordes al flujo operativo. Esto es interesante. Si yo voy a un banco, me van a dar un préstamo que va a ser el mismo para él, para ella, para vos. Te doy 100 pesos, todos los meses me tenés que devolver tanto de capital, tanto de intereses. Y si uno por un momento asume que una compañía tiene 2 flujos de fondos, uno es el flujo operativo y el otro es el flujo que emana de mi estructura de capital, es decir, mis vencimientos de deuda, lo que yo quiero es que esos 2 flujos en su momento de estrés no coincidan. Si yo tengo que hacer una inversión fuerte pagando jornales, no quiero en ese momento tener que pagar deuda. El banco es más rígido en eso. Mercado de Capitales es muy flexible. Cuando uno diseña una obligación negociable, le pregunta a la compañía, ¿cómo es tu flujo operativo? Y bueno, yo en el primer semestre tengo que pagar mucho, tengo un esfuerzo de capital de trabajo muy grande. Bueno, en ese primer semestre no ponemos un pago de capital. Entonces, lo que permite estas estructuras más flexibles de una obligación negociable son separar los momentos de estrés de mi flujo operativo de mi flujo financiero. Y ahí en el medio aparece eficiencia impositiva. El mercado de capitales ofrece justamente cuestiones de desgravación o directamente sí, no se pagan. No se pagan impuestos a los sellos, ¿no? Y bueno, los intereses no pagan IVA. Es importante. Ahí ya tenés 2 ventajas sí, interesantes. Sí, sí. El ajuste del financiamiento, o sea, eso se me termina el tiempo, ¿no? Sí, pero vamos a... La cobertura natural para una compañía, para no tener que decir me siento descalzado entre cómo vendo y cómo me endeudo, es tratar de endeudarse en el mismo ajuste que devengan mis ventas. Si voy a un banco es más difícil. En el mercado de capitales se pueden hacer emisiones en hard dollar, dollar link, en UVA o en una tasa pasiva más un margen, que es TAMAR más margen. Entonces me permite naturalmente hedgear mis ventas o la evolución de mi negocio con la evolución de mi endeudamiento. Bueno, y como cierre me gustaría, sí, Roberto, ver algunos ejemplos de colocaciones de bonos o de ONs pymes que vos preparaste, a ver si los podemos mostrar. Yo no hice eso es otro expositor. Sí, bueno, sí. No me acuerdo dónde lo vi, perfecto. Pero contame, digamos, para cerrar casos de ustedes, sí, ¿no? A ver, yo creo que lo interesante es una cosita. Sí, por favor. Yo creo que el segmento PYME se va a reconfigurar en su participación en el mercado de capitales, por 2 razones. Primero, porque CNB permitió, con normas muy buenas, hacer aún más amigable el acercamiento de las pymes al mercado de capitales. Y la segunda cosa es, cuando uno mira el universo PYME, hay compañías que toda su vida van a ser PYME, por su tamaño, por su negocio, porque los dueños quieren que así sea, y esas compañías siempre van a tener que emitir con el aval de una entidad de garantía. Ese aval tiene un costo. Entonces hay compañías que hoy forman parte del universo PYME, pero que tienen una proyección de crecimiento mucho más importante, que dicen,
En una economía que corría al 120%, pagar 3-4% de aval me daba lo mismo. Ahora en una economía que se ancla y que a lo mejor la inflación en un par de años es, no sé, 15%, pagar 3 o 4 puntos de aval es un montón. Entonces, ¿qué hago? Como tengo un negocio grande que crece y que puedo ser un sujeto de crédito standalone sin tener atrás una entidad de garantía, voy a una calificadora, pido un rating crediticio y emito una ON contra mi propio flujo de fondos. Yo eso lo estoy viendo. O sea, hay compañías que son pymes, pero que son grandes, que me dicen, quiero ver cómo hacer para emitir solo. Y yo las acompaño a, bueno, al proceso de interactuar con una calificadora de riesgo. Eso. Sí, y las empresas, cierro con esta pregunta, las empresas por ahí laburan con PPI primero para el cash management, diciendo, bueno, tengo un flujo de fondo, lo quiero invertir, y después, a partir de ahí, ustedes también aprovechan eso, de decir, bueno, además de manejar tu flujo de caja, tenés la posibilidad de acceder al financiamiento del mercado de capitales a través nuestro. Bueno, está mal que lo diga porque trabajo para PPI, pero realmente PPI tiene una plataforma que es muy abarcativa para darle soluciones a individuos y a compañías en los dos lados de su balance, para endeudarse o para invertir. Con lo cual, sí, hay muchas compañías que se acercan a nosotros para financiarse, pero ese financiamiento que reciben todo junto no lo tienen que aplicar inmediatamente, entonces les armamos una estrategia para invertir los fondos de acuerdo a la caída de inversiones que tengan que hacer. Y también está el caso opuesto de compañías que se acercan dándonos excedente de fondos, que entienden lo que podemos ofrecer del lado del mercado de capitales para el endeudamiento y terminan después haciendo una ON. Pero sí, una compañía tiene dos lados en el balance, es dinámico y uno tiene que tener soluciones para las dos cosas. Roberto, un placer, la verdad, volver a vernos, un gusto y aplausos para Roberto. Gracias.